los fondos de la ley de solidaridad que debían usar en obras prioritarias. Lo hicieron hacia ahora. Bueno, muy buenas noches, estimados participantes. No sé si se me logra escuchar, por favor. ¿Me podrían confirmar ese apartado? Buenas noches, Alex. Sí, sí, sí te escucha. Muchas gracias, Paulina. De igual manera, muchas gracias, estimada Kelly, estimada Maribel. Quisiera saber desde qué parte del Ecuador nos están escuchando. Si tenemos aquí de la provincia de Quito, de qué provincia tal vez nos están, tienen la oportunidad esta vez de estar. Ah, de Guayaquil. Perfecto. Bueno, esta noche, Santo Domingo también, perfecto. Nayón, tenemos gran audiencia este día. Hasta de la provincia de Bolívar, ¿qué tal el carnaval por allá? Vamos a ver, Quito, Chone, excelente. Tenemos una gran audiencia el día de hoy. Bueno, vamos a empezar entonces con esta pequeña introducción de a lo que refiere al curso que se va a llevar en la siguiente semana, sobre etiquetado y regulación de productos alimenticios, que sería de manera ya más profunda. El día de hoy vamos a ver un breve apartado de lo que va a tratar, van a tratar estas temáticas, va a ser súper interesante. Cualquier duda que tengan, el día de hoy igual se les va a solventar, pero de manera más profunda se lo realizará ya en el curso. Me presento, mi nombre es Alex Imbaña, actualmente trabajo, bueno, represento a Estrategia S.A. Somos una empresa de consultoría y capacitación y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, muy específico que en el ámbito de la industria es fundamental conocer este tipo de apartados. Vamos a hablar sobre etiquetado y regulación de alimentos procesados. Aquí nosotros, ahí me confirman por favor si me logran escuchar, porque tengo unos comentarios en el chat que no se escucha muy bien.
De mi parte está muy bien el audio. ¿Sí? Sí, sí se escucha. Sí se escuchan, perfecto. Bueno, hay cualquier consulta, cualquier duda, pueden levantar la mano, pueden dejar un comentario en el chat y con todo gusto se les solventará el día de hoy. Bueno, nosotros, ¿qué buscamos con esta pequeña introducción? Vamos a ver netamente qué temáticas se van a tratar en el curso que se va a llevar a cabo en la siguiente semana. En nuestro curso, netamente estamos enfocados en capacitar a los profesionales y empresas, en este caso del sector alimenticio, que prácticamente es una industria fuerte aquí en el Ecuador. Aquí vamos a ver también temas de normativas, requisitos, sobre todo qué requisitos nos exige aquí en el Ecuador. El ente que regula esto se denomina INEN, que es el Instituto Ecuatoriano de Normalización, que prácticamente ellos tienen una norma específica para el etiquetado y demás. También vamos a hablar de temas específicos. Yo tengo una industria, yo tengo un negocio, yo tengo cualquier tipo de actividad económica, ya sea que ejerzan aquí en Quito, en Guayaquil, en Chone, en Bolívar. Nosotros vamos a tener esta noción de qué nosotros, es decir, con qué nosotros tenemos que contar para poder funcionar de manera correcta en nuestro entorno. Es decir, ya cumplir con temas que en este caso sería de temas del ARSA, temas de cualquier municipio y temas sobre todo de la regulación en sí de nuestro establecimiento, de nuestro negocio, para no caer en estas multas que siempre nos suelen acarraer si es que no supiéramos este apartado. Ya que estas multas no son nada bajas, por eso es necesario estar capacitados, tener en consideración qué es lo que tenemos que cumplir para poder funcionar de manera normal. Aquí, ¿qué temas, qué temáticas vamos a tratar? En el curso que se va a llevar a cabo, vamos a topar los siguientes temas, que en este caso, aquí nosotros vamos a tener aquellas normativas que rigen de etiquetado. Aquí en el Ecuador existen varias normativas que son específicas para el etiquetado de alimentos. En primera instancia, nosotros tenemos la NTINEN 3741. Ustedes se preguntarán qué es esta norma, qué conlleva, qué apartados me exige, qué apartados no me exige, qué apartados también puedo yo colocar de manera facultativa. Nosotros vamos a ver todas esas temáticas en el desglose a partir de la siguiente semana, pero de manera general les voy a hablar que en esta norma netamente nos explica qué requisitos tiene que cumplir mi etiqueta, tanto en la parte frontal, en la parte secundaria, qué elementos tiene que contener, en dónde tiene que estar ubicado cada elemento. Eso nos va a detallar esta norma. Y también algo adicional. En esta norma se especifican varios apartados de los reglamentos obligatorios, de las declaraciones obligatorias que sí o sí se tienen que cumplir. Por ejemplo, si estoy obligado o no a colocar el nombre del alimento, si estoy obligado o no a declarar el contenido neto, este contenido neto también en qué unidades tienen que ir, dependiendo del alimento que nosotros manejemos. Tenemos varias temáticas de eso, o sea, vamos a ver ejemplos claros, concisos, cuando tengo un alimento líquido, cuando tengo un alimento semisólido, cuando tengo un alimento sólido como tal. O a su vez también, ¿qué pasa cuando yo tengo un alimento que en sí tiene estas características de contener un alimento dentro sólido y un líquido? ¿Cómo se tiene que declarar de manera correcta este apartado? Porque aquí ya viene o se vienen interpretando otras maneras de poder declarar en la etiqueta de una manera correcta este tipo de apartados. También que me va a hablar esta norma que en la parte posterior de la etiqueta que tiene que ir, como por ejemplo los ingredientes, cómo declararlos, todo ello vamos a verlo en la temática de la siguiente semana. Eso en cuanto a la NTINEN 3741 serían prácticamente las bases generales que tiene que contener mi proyecto de etiqueta. También tenemos otra INEN que es prácticamente son como primas hermanas, tenemos la NTINEN 3742. Aquí, en cambio, la norma lo que nos va a exigir es qué apartados nosotros tenemos que declarar en la información nutricional. Ese pequeño apartado que nosotros cuando vamos a un supermercado compramos algún tipo de alimento que ya cuente con su notificación sanitaria o tal vez un código EPM,
Vamos a ver qué apartados sí son obligatorios declararlos, cuáles son los facultativos, qué pasa si yo adiciono vitaminas, qué pasa si yo quiero adicionar cualquier otro tipo de mineral que tal vez pueda darle un plus a mi alimento y cómo yo tendría que declararlo, cómo calcularlo, cómo declarar, en otras palabras, es decir, cómo yo puedo armar esta tablita nutricional. Todas esas bases, la norma es clara. Tales puntos son obligatorios bajo tales condiciones. De esta manera se hace el cálculo y se calcula, por ejemplo, también vamos a ver los porcentajes de los valores diarios recomendados. Todo ello nosotros vamos a aprender en el curso que se va a brindar. Es decir, en resumen, la NTINE me habla de los requisitos obligatorios que tiene que figurar en nuestro proyecto de etiqueta, una etiqueta que se vaya a comercializar el alimento. La NTINE 374.2 en específico nos va a indicar que la tabla nutricional, cómo se tiene que calcular y eso sobre todo. Y vamos a la última NTINE 374.3 que aquí prácticamente es algo complementario. Esto se abarca cuando yo quiero hacer alguna declaración nutricional, alguna declaración saludable de mi alimento. Un ejemplo común para que quede claro de qué nos va a hablar esta norma es, por ejemplo, cuando yo tengo un yogur. Un yogur normalmente tiene probióticos y prebióticos en su composición. ¿Qué son estos probióticos, Alex? ¿Qué son estos probióticos? Son aquellos microorganismos que se les añade al producto como tal para que nos pueda dar un beneficio a nuestro organismo, como por ejemplo estos microorganismos en que nos ayudan a mejorar la flora intestinal, eso sobre todo, o a mejorar la digestión. Esos apartados me va a indicar la NTIN 374.3 cómo tengo que declararlos y bajo qué condiciones tengo que cumplirlas. Y también algo adicional a esto. O de manera general tenemos que el el rotulado de productos alimenticios para consumo humano, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Aquí de manera general, como les habría hablado, la NTIN en 374.1, 2 y 3 nos va a hablar de la identificación del fabricante, el nombre del producto, el peso neto, el volumen, la información nutricional, la declaración de ingredientes, el modo de empleo cuando aplique, es decir, cuando nosotros tengamos algún alimento que requiera eh, algún subproceso para que ya pueda ser consumido, como es el caso para aquellos alimentos que requieren, por ejemplo, que sean horneados bajo ciertas condiciones, cuándo colocarlas y cuándo no. También nosotros tenemos que en la norma nos exige que colocar, como por ejemplo la fecha de caducidad, fecha de elaboración, quién es el fabricante, la forma de conservación, como por ejemplo mantener un ambiente fresco y seco. Ya dependería de la índole del alimento en este caso. Y hablando de una manera general, vamos a tocar el tema del rotulado nutricional. El rotulado nutricional es prácticamente los nutrientes que nosotros tenemos que declarar de manera obligatoria. Por ejemplo, aquí al lado derecho que tenemos un ejemplo de una tabla nutricional que aquí lo que nos exige la norma es cómo en la INE, cómo calculamos nosotros el tamaño de la porción. En la normativa es clara. Ahí, por ejemplo, tenemos un tamaño de porción para un chocolate, un tamaño de porción para un pan, para un jugo, para una salsa. Tenemos prácticamente estas recomendaciones en la normativa. Ellos nos exigen, por ejemplo, es el más común que se coloque, yo, un ejemplo al azar, de una semilla tostada, por ejemplo, el tamaño de la porción recomendada por la INEN es de 30 gramos. Eso nosotros vamos a visualizarlo y vamos a ponerlo en práctica. Y las porciones por envase, ¿de dónde vienen? Netamente del contenido neto que nosotros declaramos en nuestro empaque. Por ejemplo, yo tengo un empaque que tiene declarado el contenido neto de 100 gramos. Me voy a un ejemplo claro de la norma, me dice, no sé, el tamaño de la porción de un dulce es de 10 gramos. Las porciones por envase se calcularían en base al gramaje. Es decir, tamaño de la porción 10, porciones por envase 10, que, total me da que en total me dan 100 gramos de contenido neto. Aquí también nos va a indicar cómo calculamos las calorías totales del alimento en el tamaño de la porción que nosotros vamos a consumir y también nos va a indicar cómo nosotros calculamos la energía o la caloría de la grasa.
Y estos apartados vamos a calcularlos en calorías o kilocalorías y también en kilojoules y las respectivas conversiones. Esto sí vamos a llevarlo de manera práctica en el transcurso de la siguiente semana, pero sí es importante que conozcan estos panoramas claros que para cada apartado existe una normativa. Asimismo, siguiendo con el ejemplo de la tabla nutricional, nosotros tenemos los nutrientes que sí son obligatorios. Les voy a dar un ejemplo claro. La grasa, el colesterol, el sodio, los carbohidratos, la fibra, los azúcares, la proteína, son declaraciones obligatorias que nosotros tendremos que colocar en nuestra tablita nutricional. Aquí podemos observar también que tenemos en la parte inferior, nos dice vitamina A 0%, vitamina C 0%. Normalmente estas son declaraciones facultativas y aquí es donde aplica la NTINE 374.3. Si nosotros adicionamos algún componente, algún mineral o alguna materia prima que tal vez me pueda brindar algún aporte más, nosotros estamos, mm, podría decirse, es facultativo declararlo o no, es decir, no estamos obligados. Pero si nosotros sí queremos declarar algún apartado de que la vitamina A me ayuda a tal cosa, o la vitamina D me ayuda a tal cosa, el calcio me ayuda a tal cosa, sí tendríamos que tener este, em, sobre todo esta evidencia de que en la tabla sí me refleja este porcentaje. Y como también nosotros nos basamos en esto, obviamente realizando su respectivo análisis de laboratorio. Eso para que lo tome en consideración, por favor. Y eso sería también nosotros acorde a los nutrientes, dependiendo del tamaño de la porción, dependiendo del análisis del laboratorio, tenemos que calcular el porcentaje del valor diario. Este porcentaje del valor diario igual está en la norma NTIN en 374.2, cómo calcularlo, cuál es la base y qué estándares o qué procedimientos nosotros tendríamos que realizar para poder realizar una tabla acorde y que cumpla con la norma. Y aquí finalmente el cálculo de nutrientes es prácticamente lo que se va a reflejar en la tablita nutricional y a su vez también en la norma nos exige. Nosotros, dependiendo de nuestros gustos, del criterio, del tamaño del envase, no solo podemos declararlo de forma tabular, también nosotros podemos declarar esta información nutricional en forma de texto. Hasta aquí comentarios, dudas e inquietudes, estimados participantes. Hola Alexander, buenas noches. Yo sí tengo una consulta. Claro, con todo gusto. Bueno, con respecto al tamaño por porción, en la normativa exige que solo sea, o sea, que nosotros determinemos un tamaño por porción o se puede declarar para 100 gramos. Aquí en el tamaño de porción ya dependiendo del alimento y muchas gracias por su consulta. Nosotros en la norma vamos a ver un anexo, el anexo A me parece que no lo tengo muy claro, anexo A o anexo B. Ahí nos va a especificar el tamaño por porción recomendada. En tal caso de que nosotros en la norma no tenga contemplada tal vez un tamaño de porción acorde al producto que nosotros tengamos, vamos a ver el más similar posible. Es decir, nosotros tenemos ya un producto, en la norma nos dice que el tamaño de porción recomendado es tanto y dependiendo del gramaje que nosotros vayamos a declarar en la etiqueta, vamos a colocar las porciones por envase y el tamaño de la porción ya estaría definida por la norma o a el que más se asemeje. No sé si quedó claro. Sí, un poco. O sea, mi consulta también va a que si yo declaro 100 gramos en la tabla nutricional estaría incorrecto. O sea, si yo distribuyo mi producto solo con una tabla de 100 gramos estaría mal. Tengo que asegurarme de un tamaño de porción, ¿verdad? Sí, tendría que asegurarse el tamaño de la porción. Asimismo, verificar el contenido neto y ver que el número de porciones esté calculada correctamente. Sí, ¿alguna otra duda adicional, Listo, tal vez? gracias. Ujú. Con todo gusto.
Y aquí, como les comentabas, consiguiendo o siguiendo la temática, ya vimos lo que abarca la NTIN en 13741, la NTIN en 13742. En la NTIN en 13743 vamos a ver nosotros las declaraciones nutricionales y saludables, como por ejemplo cuando declaramos que tiene 0% de azúcares añadidos, alto contenido en proteínas, esto donde tiene que reflejarse en la tabla nutricional. Tal vez otra declaración que nosotros queramos colocar en nuestro proyecto de etiqueta, alto contenido en fibra. Todo esto va a estar figurado en la tabla nutricional y a su vez sustentado cuando, no sé, algún organismo de control posterior vaya y me diga por qué coloco este apartado. Nosotros tener los respectivos fundamentos, como por ejemplo en este caso serían los análisis bromatológicos, donde se pueda demostrar que mi producto en sí sí contiene alto contenido de proteínas, o mi alimento sí tiene un alto contenido en fibra, o cualquier otra declaración que yo vaya a realizar. También tenemos las declaraciones que son permitidas, como les había comentado, aquellas que nos ayudan de manera fisiológica, como es el caso de los probióticos que promueven nuestra salud intestinal, y las declaraciones prohibidas, que en este caso para los alimentos como tal, no es permitido colocar aquellas acciones terapéuticas. Como por ejemplo, ¿qué es terapéutico, Alex? Aquí nosotros vamos a ver, no sé, el alimento que me diga, al consumir este alimento usted va no sé, si tiene alguna herida, usted le va a ayudar a cicatrizar. Eso no se podría colocar, ya que sería una acción terapéutica y estas opciones terapéuticas van netamente de la mano con los medicamentos. Es decir, nosotros podemos hacer declaraciones que sean solamente fisiológicas, como es el caso de si yo consumo algo adicional, me permita ayudar, no sé, en este caso a la digestión, ayudar tal vez a la concentración, ayudar tal vez también al buen funcionamiento del sistema nervioso. Eso sí se puede colocar, pero ya depende de los que nosotros podamos sustentar. Normalmente el ARSA o cualquier organismo de control nos va a decir, a ver, ¿por qué colocaste esto? Nosotros bien podemos fundamentarnos en el aspecto fisiológico o bien en el aspecto de la tabla nutricional. Cuando nosotros nos vamos por el tema de lo fisiológico, tenemos que demostrar mediante fuentes bibliográficas que sean de organismos netamente internacionales, como es el caso de aquí de aquí de Latinoamérica por el Codex Alimentarius, también por organismos internacionales como la FDA, que es del ente regulador de los Estados Unidos. También tenemos lo que es la EFSA, que prácticamente es de la Unión Europea, o cualquier otro organismo que sea de un estándar alto, como en este caso aquí en el Ecuador, cual podría figurar es el ARSA, el Ministerio de Salud; en el caso de Perú, DIGESA; en el caso de, de Colombia, INVIMA; en el caso de Brasil, no recuerdo muy bien el ente regulador, pero nosotros tenemos que ver por ese apartado, es decir, basarnos en sustento científico, sustento de fuentes oficiales. También me olvidé mencionarles que también la fuente oficial que figura aquí es la Organización Mundial de la Salud, la FAO. Todos esos apartados nosotros podemos buscar y demostrar técnicamente que al consumir este alimento sí me va a beneficiar, pero no se olviden que no tiene que causar efectos terapéuticos, sino efectos fisiológicos. Aquí un punto muy importante, algo complementario que también se va a tratar en el curso de la siguiente semana, es que nosotros también vamos a aprender a armar, a calcular, a establecer cómo vamos a colocar nuestro semáforo nutricional. Aquel apartado en que nos menciona que podemos ver casi en todo alimento procesado si tiene alto contenido de azúcar, como si son medio en grasa, si son bajo en sal. Todo eso nosotros vamos a poder calcularlo. ¿En base a qué? Al Reglamento Técnico Ecuatoriano INEN 022.
Aquí nosotros vamos a ver varios apartados, las características, las características netamente del semáforo, en qué colores, bajo qué condiciones, entre qué rango yo puedo calcular si es mi franja de color rojo, si en qué rango nosotros vamos a establecer si es un rango de una franja amarilla o netamente algún componente con concentración baja que me permitirá declarar esto en color verde. Este sistema gráfico, de manera de resumen, fue implementado aquí en el Ecuador y el Ecuador fue el pionero en implementar este tipo de señales en la etiqueta para que el consumidor pueda tomar una decisión de si consumir o no este alimento. Vamos a Somos cortar pioneros en este apartado. alimentos. Y aquí nosotros tenemos, también vamos a poder interpretar las concentraciones permitidas y también vamos a ver algo acerca vamos a hacer una comparación netamente con los países que declaran octógonos, que prácticamente tienen la misma funcionalidad del semáforo, establecer o dar una información más entendible o que se pueda entender, no sé, les doy un ejemplo, el semáforo me va a permitir o va a permitir al consumidor verificar, por ejemplo, dice alto en azúcar, bueno, voy a la tabla nutricional y veo cuánto contenido de azúcar voy a tener por porción. Netamente es como algo, como un sistema de precaución para que el consumidor pueda tomar una decisión, es decir, ver si le favorece o no consumir ese producto. Y también hablando de los autónomos, vamos a ver unas diferencias, pero aunque tienen la misma funcionalidad, vamos a ver de igual manera en qué países se aplica este tipo de eh, declaraciones. A ver, bueno, vamos a ver unas preguntas que tengo aquí en el chat. Jesús me menciona, en el etiquetado, ¿debe la empresa declarar los aditivos en base a los límites máximos permitidos? Sí, en efecto, nosotros al utilizar aditivos, sean estos colorantes, saborizantes, o cualquier tipo de otro aditivo, nosotros tenemos que basarnos en este caso en el Códex Alimentarios. El Códex Alimentarios nos especifica hasta cuánto nosotros podemos colocar en el alimento. Les doy un ejemplo, no sé, de sorbato de potasio para jugos o para algún postre, el máximo permitido es les doy un ejemplo de 1 gramo por kilogramo, es decir, a 1000 miligramos por kilogramo. Sería esa la base que nosotros podríamos contemplar. De igual manera, nosotros vamos a ver un poco del códex, vamos a dar unos ejemplos de cuánto cada aditivo, de los más comunes, sobre todo de los conservantes que se utilizan, cuánto está permitido utilizarlo. Tenemos otra consulta que viene de parte de Sandra. Dice, buenas noches, yo estoy realizando una etiqueta de destino a Colombia. Eso sería ya una normativa netamente del INVIMA, pero si gusta podemos toparlo en la próxima semana. Un ejemplo claro de este tipo de declaraciones de una etiqueta. Vamos con otra consulta. Nancy Arboleda menciona, yo saqué un registro sanitario, si en la etiqueta yo solo hizo limón, puedo cambiar. A ver, buenas noches. Yo saqué un registro sanitario con ustedes. Yo no uso pectina natural, pero me lo pusieron en la etiqueta. Yo solo uso limón entero. ¿Puedo cambiar? En el caso de que nosotros utilicemos, bueno, esta temática nosotros también vamos a poder hablarlo porque netamente vamos a hablar de etiquetado y regulación de productos alimenticios. En la regulación, nosotros vamos a ver cuándo aplica, si es que se puede cambiar o no se puede cambiar algún tipo de ingrediente. Eso se les indicará en la próxima semana. Pero sí, también vamos a tocar qué temas nosotros vamos a, o qué apartados nosotros sí podemos modificar, en este caso de la notificación sanitaria, que ya les voy a hablar próximamente. Y tenemos otra consulta también que nos menciona, si usted usa limón en la elaboración de su producto, ¿eso es ácido cítrico? Em, Netamente el limón sí tiene esta característica de regular la acidez, pero no obstante nosotros no podríamos declarar
en vez de limón, el ácido cítrico. Tenemos que declarar netamente, les doy un ejemplo detallado, zumo de limón y entre paréntesis la variedad de limón se podría colocar, eso sí. Bueno, vamos a seguir con la temática. Esto hablamos netamente de la etiqueta, del etiquetado de productos alimenticios, de alimentos procesados. Bueno, vamos a entrar también como la temática trata de etiquetado y regulación. Vamos a hablar ahora de regulación. ¿Qué requisitos nosotros tenemos que contar para poder expender el producto con normalidad? ¿Quién es el ente regulador en este caso que nos va a aprobar o nos va a decir, sí, correcto, ya revisamos tu información, puedes venderlo sin ningún problema, pero no te olvides que en controles posteriores te vamos a revisar todo lo que tú estás declarando? Es decir, la etiqueta es uno de los requisitos netamente que se tienen que cargar. ¿Para qué? Para obtener permisos habilitantes, que en este caso se conoce a la notificación sanitaria. ¿Alguna vez han escuchado este apartado, una notificación sanitaria? Anteriormente esto se lo conocía como registro sanitario, pero ante el ARSA es notificación sanitaria. ¿Qué es esta notificación? Ya les hablaré, pero prácticamente trata de que nosotros notificamos al ARSA de que estamos elaborando tal producto en tales condiciones, en tal establecimiento, y te entrego toda la documentación técnica que vas a necesitar para que tú puedas verificar y tal vez si es que estoy incumpliendo con algo. Vamos a hablar de los permisos habilitantes. Uno de los requisitos necesarios o iniciales que nosotros vamos a necesitar es contar con un permiso de funcionamiento que en este caso emite la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, conocida como ARCS. Aquí nosotros eh, vamos a visualizar que tenemos un ejemplo. Aquí ya depende de la actividad económica, si yo elaboro chocolates, si yo elaboro bebidas alcohólicas, si yo elaboro productos de panificación, productos de molinería. Prácticamente el ARSA tiene un sistema automatizado que nos va a poder detallar o seleccionar la actividad correspondiente acorde a nuestra actividad económica. ¿Cuáles serían los requisitos para obtener este permiso? Ya se les hablaría de igual manera este apartado la próxima semana. No es algo súper complejo, es algo súper fácil, pero sí tenemos que cumplir con ciertas condiciones. Y ahora sí, vamos a hablar de la notificación sanitaria. La notificación sanitaria es un documento, una notificación que nosotros realizamos al ARSA por medio de la plataforma o alguna vez han escuchado el Ecuapaz. Nosotros podemos hacer esta gestión mediante este sistema informático. Es decir, aquí vamos a tener esta interacción tanto con la SENAE o como se conoce como la aduana, el Ecuapaz y el ARSA. Es decir, nosotros vamos a tener esta conexión con ellos para poder cargar toda la información sobre nuestro producto. Ahí nosotros al cargar esta información ya se les hablará de igual manera cuáles son los requisitos necesarios, pero normalmente los documentos técnicos que vamos a necesitar para poder obtener una notificación sanitaria es un proyecto de etiqueta. Es por eso es importante conocer a detalle la regulación del etiquetado. El otro requisito importante es una interpretación del código de lote, es decir, nosotros cómo vamos a lotizar cada producción que nosotros vayamos a realizar, fichas técnicas del envase. También tenemos un diagrama de flujo, vamos a ver también qué parámetros o qué exigencias nos exige el ARSA en este caso para poder nosotros armar nuestro diagrama de flujo o una interpretación del diagrama. Esos serían los requisitos básicos, pero existen otros requisitos adicionales que no nos dice la norma, pero ya por experiencia que se tiene, ya se ve qué otros parámetros nosotros tenemos que colocar para que nuestra notificación sanitaria salga sin ningún problema. Aquí vamos a ver también en el curso cuándo sí nosotros requerimos una notificación sanitaria, qué alimentos sí requieren y qué alimentos no requieren obtener este certificado de notificación sanitaria. Vamos a ver cuáles están exentos y qué tal, no sé, yo tengo un producto tanto, pero no le hago nada. ¿Qué hacer en esas indicaciones? Si en la norma no me dice que, no sé, no requiere notificación sanitaria,
qué otros pasos tengo que seguir para yo poder expender mi producto con normalidad. Y también vamos a ver aquellos apartados, tomando en referencia a la pregunta anterior, qué modificaciones yo sí puedo realizar a mi notificación sanitaria. Si es que puedo tal vez realizar alguna modificación a algún ingrediente, modificar algún aditivo. Vamos a ver si es que sí o si es que no. Y como les había comentado, ¿qué productos requieren notificación sanitaria? Normalmente aquellos productos que ya han pasado por un proceso de transformación, desde la recepción de su materia prima hasta obtener su producto final, normalmente sí requieren notificación sanitaria, pero aquí existe el pero. Existe una norma aquí actual en el cual es la resolución ARSA 016, en el cual me especifica en un literal qué alimentos no requieren la obtención de este certificado. Aquí, como les había comentado, la normativa legal para en este caso serían asuntos regulatorios de los productos alimenticios, es la resolución ARSA 016. De igual manera, en el transcurso de la siguiente semana se le enviaría el material en el cual se les enviaría la norma actual, el cual rige aquí en el país. Tenemos algo en el chat. Tenemos qué normativa detalla los GMO y los alérgenos. Aquí, bueno, la normativa también nos habla de los alérgenos en la NTI NEN 374.1. En esta normativa nos especifica cómo nosotros tenemos que declarar el listado de ingredientes y no sé si han podido visualizar en los empaques de los alimentos, después del listado de ingredientes, cómo declaran los alérgenos. Cuando, por ejemplo, tengo un producto lácteo, cómo declaran al alérgeno. Ejemplo, contiene leche, contiene lactosa. ¿Qué pasa si yo tengo algún alimento que, de igual la norma nos dice cómo declarar, cuando yo tengo un alimento que utiliza tal vez soya? ¿Cómo declaro al alérgeno de la soya? ¿Cómo declarar a los demás alérgenos que en este caso sí nosotros podríamos tomar en consideración? O a su vez también en la norma existe un anexo que, por ejemplo, cuando yo utilizo algún aditivo que pueda tal vez generar, no sé, si lo someto a ciertas condiciones, eh, cómo poder declarar en nuestro proyecto de etiqueta, en nuestro etiquetado, para que no pueda haber ningún tipo de problema en la manera de la presentación del alimento. Alan Gómez pregunta y por ventanilla voy. Sí, en efecto, como les había mencionado, el Equapass es una plataforma en la cual se puedan hacer gestiones tanto no solo del ARCE, sino que también de agrocalidad, el Ministerio de Producción o cualquier ente gubernamental que esté dentro de esta plataforma. Aquí, dentro del Equapass, existe un apartado que menciona Alan Gómez que se llama BUE ya en términos más generales, es la ventanilla única ecuatoriana. Aquí es donde nosotros realizamos toda gestión, tanto de la obtención de la notificación sanitaria, certificados de requiere o no requiere notificación sanitaria y modificaciones a la notificación sanitaria. Es decir, cuando yo ya obtuve mi notificación, qué apartados sí puedo editarlos, qué no puedo, qué cambios quiero realizar. No sé, un ejemplo claro, un ejemplo que les voy a dar es, por ejemplo, yo comencé con una presentación de una mermelada. Solamente declaré en el formulario de la BUE, eh, solo produzco mermelada de mora de 250 gramos. Pero después vi que mi negocio estuvo fluyendo, que sí estoy teniendo buenas ventas, pero ahora no sé, un proveedor me pide frascos de 500 gramos, eh, frascos de 1 kilogramo, no sé, en un diferente material de envase también. Nosotros vamos a ver esos apartados, cómo se podían realizar los cambios. Y es decir, nosotros somos libres, acorde a la norma, de hacer este tipo de cambios. Acorde a la norma, vamos a ver que sí, que no, y qué parámetros tal vez yo podría mejorar de mi producto. Por ejemplo, otro ejemplo que nosotros podíamos determinar en esto es que no sé, no había realizado análisis de tiempo de vida útil de mi alimento, pero posteriormente ya tuve los fondos suficientes, los mandé a un análisis de laboratorio, lo mandé a un laboratorio acreditado por el SAE
y solicité unos análisis de estabilidad. Yo pensaba que mi alimento, un ejemplo, yo pensaba que mi alimento al momento de la inscripción duraba 6 meses, pero ya con los análisis de estabilidad se verificaron que sí me duran un año y también nosotros podemos hacer estos cambios mediante una modificación. Todos los cambios que les menciono se encuentran en la norma. Yo les detallaría en las clases siguientes qué apartados sí y qué apartados no se podrían cambiar. Dice Jesús, en una industria alimentaria, ¿bajo qué condiciones se puede usar cualquier sustancia que sustituya un aditivo alimentario? En una industria, ¿bajo qué condiciones se puede usar cualquier sustancia que sustituya un aditivo? Mm, No lo tengo claro esta consulta, estimado Jesús. No sé si me podría detallar tal vez de manera, con algún ejemplo para poderle dar una respuesta más certera, por favor. En resumen, nosotros en el tema de regulación, vamos a ver cómo obtener este tipo de permisos habilitantes, que sería el permiso de funcionamiento del ARSA. Anterior a ello existe un proceso que se llama categorización en el Ministerio de Producción para nosotros poder obtener este permiso. Es decir, el paso previo que nosotros teníamos que hacer es categorizarnos ante el Ministerio de Producción y posterior obtener el permiso de funcionamiento. Este permiso de funcionamiento es obligatorio para obtener una notificación sanitaria porque en el formulario de la BUE nosotros tenemos que declarar el permiso, el número de permiso. Como por ejemplo aquí al lado derecho tenemos Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Y en la parte un poquito más abajo tenemos permiso de funcionamiento, 2 puntos, y donde comienza ARSA-2021. Ese sería nuestro número de permiso de funcionamiento. Este nosotros tenemos que colocarlo en la web para poder continuar, es decir, sería un paso previo para poder enviar el formulario ante el ARSA. Después de ello sigue el proceso de obtención de notificación sanitaria y también aquí nosotros vamos a ver eh, con qué requisitos tenemos que contar, cómo se maneja, o, bueno, cómo se instala el sistema del Ecuapaz, cómo manejarlo y posterior a ello cómo hacer el ingreso de este tipo de información en la ventanilla única ecuatoriana, qué solicitud seleccionar, qué parámetros tengo que cumplir, qué información tengo que colocar, ver si tal vez en el caso de los aditivos estoy dentro de la norma o acorde al Códex Alimentarios. Todo ello vamos a tratarlo en la temática de etiquetado. Etiquetado y regulación que se brindará la próxima semana. Y algo adicional, algo previo, no solo nosotros tenemos que cumplir en este caso con el ARSA. El ARSA es aquel que me revisa los requisitos técnicos, igual me revisa documentos legales, pero para funcionar netamente para la actividad de producción. Pero ¿qué pasa si yo tengo ya mi establecimiento? Les doy un ejemplo aquí en Quito. Yo estoy cumpliendo con el ARSA, pero ¿qué pasa con los organismos de control del municipio? Tenemos de igual manera contar con una licencia única de actividades económicas que netamente aquí en el Ecuador, digamos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, se lo conoce como LUAE. Aquí de igual manera vamos a ver los pasos previos, con qué tengo que contar, cómo sacar una patente, dónde obtengo la patente o de dónde interfiere esto. Y nosotros vamos a ver de manera general esto también de cómo nosotros podemos obtener nuestros propios permisos para que nuestro negocio funcione de manera correcta, tanto ante el ARSA, tanto al municipio o cualquier ente de control que me tenga que visitar, así como también en el tema de la LUAE viene consigo el tema de la inspección de los bomberos. Aquí en la LUAE vamos a ver temáticas de cómo identificar nuestra actividad económica. También vamos a ver cómo obtenerlo, cómo crear una cuenta dentro del municipio, em, cómo seleccionar la actividad económica acorde a lo que nosotros estemos declarando en nuestro RUC. Vamos a ver todo ello en lo que es este tipo de licencia. Y vamos a ver.
Nos menciona Henry. En el caso del uso del limón para sustituir el ácido cítrico, me imagino o me equivoco. Es decir, el limón se utiliza como un regulador de acidez, pero lo recomendable si ya nosotros ya vamos a expender de manera ya, no sé, comencé como un pequeño negocio, pero tengo futuro tal vez expandirme, es mejor colocar este tipo de aditivos que ya en sí cumplen su función tecnológica, que en este caso sería regular la acidez. Nos mencionan otra consulta. Dice, ¿qué guía normativa me puede ayudar con estudio de vida útil y estabilidad de un alimento? Aquí, en este caso, cuando nosotros, en sí la norma, por ejemplo, para los análisis de estabilidad, existe una normativa técnica ecuatoriana, es decir, una INEN, que me especifica, no sé, en parámetros físico-químicos, el alimento tiene que cumplir tanto de pH, tiene que cumplir un porcentaje de humedad, un grado de humedad, y en el tema microbiológico, de igual manera, en cuánto está permitido, en qué rango tendría que estar mi alimento. Pero netamente nosotros cuando vamos a hacer estudios de estabilidad o de vida útil, esto tenemos que mandarlo sí o sí a un laboratorio acreditado por el SAE, es decir, por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación. Aquellos laboratorios que están acreditados por esta entidad, estas sí son válidas ante el ARSA. ¿Por qué? Porque ya han sido acreditados, estos han sido conllevados a un proceso de auditoría y en efecto nos van a denotar resultados confiables. ¿Por qué? Porque la norma es clara que estos tipos de análisis se tienen que realizar en un laboratorio acreditado. Tenemos otra consulta, que en este caso es de Jennifer, y nos menciona, buenas noches, ¿con qué leyenda se debe declarar si mi producto puede contener trazas de un alérgeno? Muy buena pregunta. Nosotros ya, si es que no sé, tenemos un lugar donde tal vez existe la presencia de algún alérgeno, tanto en el ambiente, no sé, por otra línea de producción, pero obviamente no se utiliza la materia prima. Nosotros podríamos colocar el listado de ingredientes, los ingredientes en orden decreciente, acorde a su función tecnológica, o si es un ingrediente compuesto, que de igual manera ese tema vamos a verlo, a qué conlleva un ingrediente compuesto. En la parte final se podría colocar una leyenda de puede contener trazas de, ahí colocar los alérgenos, trazas de lactosa, trazas de o tal vez trazas de trigo, se podrían colocar esos apartados si es que tal vez tienen consideración de que pudo haberse generado este tipo de contaminación. Y siendo así, si es que aún así no se utilice eh, el alimento como tal, es decir, la materia prima, pero sí tal vez puede existir la presencia del mismo. Se puede declarar de esas dos maneras. O tal vez a su vez también se tiene a declarar que este producto ha sido elaborado en una industria que procesa cereales, por ejemplo. ¿Qué alerta nos daría? Que tal vez puede contener gluten. A ver. Y también vamos a hablar de manera general. Aquí nosotros en etiquetado y regulación abarca toda la NTI 13741, 13742, 13743, el RTE 022 y a su vez también vamos a hablar sobre qué normativa aplica si es que yo incumplo con esto. Aquí hay una ley orgánica de defensa al consumidor en el cual me especifica si yo incumplo con esto, se multará con tanto. Vamos a ver eso también. Y también nosotros, o sea, ¿de qué manera podemos expender el producto con normalidad, con legalidad? Una es mediante la obtención de una notificación sanitaria. Dos es la obtención del código EPM. Este código EPM se lo obtiene cuando yo tengo ya establecido una planta de producción, es decir, donde yo tengo especificado que voy a producir esto, tengo que cumplir con infraestructura, con registros. Igual manera, en la resolución que se les hará llegar como material didáctico, vamos a ver que existe un anexo en específico para poder nosotros cumplir con las buenas prácticas de manufactura. Si nosotros ya cumplimos con todo ello,
En sí, la planta tiene que constar con un representante técnico, que en este caso tiene que ser un ingeniero en alimentos, o ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, o un ingeniero que tenga una carrera afín, acorde a la malla curricular que haya tenido, pero esto tiene que ser convalidado con el ARSA. Nosotros, al ya cumplir con estos parámetros, podemos llamar a un proceso de auditoría. Este proceso de auditoría se lo hace con un OIA, un organismo de inspección acreditado, que aquí en el Ecuador nosotros colocamos en la web, en cualquier navegador, organismos de inspección acreditados para certificarnos en buenas prácticas de manufactura, ARSA, y les va a desplegar las, los OIA que están disponibles. Nosotros ya tenemos la planta, tenemos todo lo que nos exige la resolución ARSA 016. Llamamos a un inspector para que poder constatar de que se va a realizar un proceso de auditoría. Se hace este proceso de auditoría, en el cual le va a revisar tanto el 50% del sistema documental, y el otro 50% equivale a lo que se está realizando en producción. Es decir, aquí nosotros tenemos que contar con esto y poder llamar a auditoría. Posterior a la auditoría se nos emitirá tal vez algún informe favorable, un certificado, una guía de verificación, o un checklist, o un plan de cierre de no conformidades en caso de que se hayan hallado. Nosotros ya con eso ya podemos gestionar ante el ARSA el proceso de obtención de este código BPM. Este código BPM, asimismo, el ARSA, asimismo como la LUAE, perdón, como la notificación sanitaria, existe ya en la web un apartado que nos permite gestionar este código BPM. Nosotros ya con la documentación que nos emite el ente evaluador, que en este caso sería el organismo que nos hace el proceso de auditoría, se cargaría la documentación, se carga esta documentación mediante el sistema BPM del ARSA, y ya nosotros tendríamos que cargar toda la información, tanto de la guía de producción, con qué número de RUC se está certificando, cuál es la razón social, y más o menos en qué apartado nosotros podríamos colocar estos documentos para la obtención de este código. Y netamente con este código, ya una vez haber pasado el proceso de auditoría, haber cargado la información con ARSA, ARSA ya ha revisado esta información, ARSA nos emite un orden de pago. Una vez cancelada la orden de pago, el ARSA nos va ya a emitir un certificado, así mismo como una notificación sanitaria tiene un código, nos va a otorgar un código BPM. Pero ¿cuál es la ventaja del código BPM? Que ya nosotros certificamos, no sé, una línea de producción de chocolate. Podemos incluir los chocolates que nosotros queramos, sea la variedad que sea, pero siempre y cuando cumpla con la característica de ser un chocolate. Pero en el caso de las notificaciones sanitarias, nosotros teníamos que obtener un código por chocolate. Así yo le varía un porcentaje mínimo tal vez de la materia prima, pero sí corresponde a otro tipo de productos. Esa sería una ventaja más usual, más positiva, podría mencionarse en las BPM, que nosotros podemos incluir en la línea de producción la cantidad de productos que tengamos y solamente haber realizado un solo pago. Pero notificación sanitaria por producto tendríamos que cancelar una tasa con ARSA. Tenemos otra consulta. Cuando un producto tiene trigo, para expresar el alérgeno se dice, ¿contiene gluten o contiene trigo? Bueno, aquí nosotros el alérgeno que tendríamos que declarar para el caso de la avena, el trigo, el centeno es contiene gluten. Y también menciona otro apartado que dice, y cuando tiene leche y queso se dice contiene leche y derivados lácteos. Así como les expliqué en la NTI, en el 374.1 nos especifica cómo nosotros tenemos que declarar, pero en este caso para leche y para la leche o productos lácteos lo que se coloca es contiene leche y contiene lactosa. Punto. Así utilicemos cualquier otro tipo de derivado lácteo y estamos cumpliendo con la norma. Esa sería la breve introducción del curso que se va a llevar a cabo la próxima semana. Son temas muy interesantes, son temas puntuales que se los llevará a profundidad para que ustedes mismos puedan tal vez gestionar
este tipo de requerimientos, este tipo de tramitología. Y es más, quedo atento a cualquier duda que puedan tener en este momento para poderles aclarar, por favor. Alex, buenas noches. ¿Cómo está? Le saluda Francisca. Una consulta. ¿Cómo está En la- Francisca? Claro. Ujú. una consulta, mire, en lo que es la normativa 1622 que salió nuevamente, en lo que es el nombre del producto, en lo que es a lácteos, está diciendo que le pongamos en forma específica, ¿cierto? Entonces antes poníamos, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En los quesos, todos poníamos queso fresco, en general a todos. Ajá. Pero en cambio ahorita en lo que dice ahí específicamente, tendría que ir queso fresco semidescremado. Sí, correcto. Todos esos apartados nosotros, la norma que nos dice que el nombre del alimento tiene que ser específico y no genérico, pero sí podemos contemplar tal vez un nombre de fantasía. Y sí, en efecto, antes se podía colocar ese apartado de manera general, pero ahora sí la 016 nos especifica que sí tenemos que ser bien específicos en eso. Listo, muchas gracias. Con todo gusto. Martín nos consulta las oficinas de ARSA. Tenemos dos sedes aquí en Quito, una que queda por la Cámara de Comercio de Quito, eh, por el, por el Parque La Carolina. Ahí tenemos una oficina. Y como recomendación, si se requiere hacer cualquier apartado con ARSA, es mejor dirigirse a la plataforma gubernamental del sur, porque ya le dan un requerimiento un poco más especializado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a consultar algo, por favor? Tal vez alguna consulta adicional, estimados participantes, referente al curso. Estoy atento, por favor. Mayra Alvarado. La obtención de buenas prácticas de manufactura para una pequeña planta procesadora tiene costo. Bueno, nosotros, en tema de, para la implementación de las buenas prácticas de manufactura que se conoce, nosotros sí le podemos ayudar. Nosotros, aquí, estimada Mayra, podemos, si usted ya cuenta tal vez con un establecimiento destinado específicamente para, para el alimento, la línea como tal, nosotros podríamos agendarle una visita técnica sin ningún tipo de costo en el cual se evaluaría qué es lo que tiene, se haría una evaluación diagnóstica, se le entregaría o se le recomendaría también un informe en el cual se va a especificar de que sí, qué, qué cambios tal vez podría hacer en la infraestructura, qué cambios podría hacer tal vez en el orden del proceso que tal vez usted estaba realizando. Nosotros podemos asignarle una visita sin ningún tipo de costo. Luego de ello, nosotros emitiríamos una proforma y en base a esa proforma, nosotros le entregaríamos la cotización y ver si usted toma una decisión. Claro, con todo gusto, le voy a colocar en el chat mi número. Ese número puede contactarse, estimada Mayra. Con todo usted también, no sé si me podría escribir de manera interna.
Sí, con todo gusto. Nosotros igual en Guayaquil nos manejamos a cualquier apartado del país. De hecho, nosotros hacemos implementaciones en Guayaquil o en cualquier provincia que se requiera. Nosotros hacemos esa visita técnica. Con todo gusto, estimada Mayra. A ver, vamos a ver otras preguntas. Permítame un momento, por favor. Un momento. Bueno, aquí si nosotros, no sé si tienen alguna duda adicional, estoy presto. O caso contrario, este sería una breve introducción de lo que se va a llevar el curso de la siguiente semana. Ya de manera profunda se les explicaría cada apartado. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta sobre el certificado que dicen de que van a dar hoy día, ¿cómo es? En el Que tema tiene un del valor. certificado. Ah, sí, sí, claro, permítanos ahí. De igual manera en el grupo ya voy a consultar ese apartado, pero sí se emite un certificado por participación, el cual yo ya le indicaría al área encargada para que pueda tomar en contacto con ustedes. De igual manera ahí en el grupo pueden escribir ese apartado para que en este caso el área les dé una respuesta concreta sobre ello. Ah, ya, ok, gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra duda? Es el momento. Una pregunta, por favor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Clara, dígame. Sí, quisiera saber eso del curso, dicen que cuesta un valor de $5. ¿Y eso dónde se le puede depositar? En el tema para poder el depósito para el curso como tal, no sé en qué precio esté, creo que están $75 o $100, pero por el tiempo, para participación del día de hoy, creo que es aproximadamente $5. Pero con Sí, todo ya le voy ¿me podrías tal vez escribir de manera interna para poder enviarle esta información? ya, Ya, listo. ya, muchas gracias. Estimado Fabricio, listo, con todo gusto. Una consulta. Sí, dígame. Para, para poder ser la persona o tener claro al momento de aplicar las BPM o las normas de las ISO y todo eso en sí, se debe tener conocimiento de los requerimientos de lo que se debe, los requerimientos que se necesita para poder aplicarlas, ¿verdad? Sí, netamente se tiene que tener un manejo adecuado de la norma porque para poder certificar tanto en BPM, ISO, se tiene que cumplir con lo que nos dice la norma y en este caso viene un ente auditor. El ente auditor le va a revisar todo lo que le dice la norma, es decir, se tiene que saber al revés y al derecho qué es lo que nos explica o qué es lo que nos exige cada apartado. ¿Quién sería ese ente regulador o quién entraría ahí como como persona o empresa o que diga, sabes qué, sí se está llevando o está cumpliendo con el reglamento y con todas las normas de todo lo que lo que se pide, con los requerimientos prácticamente?
Bueno, para VPMs, como les comenté en el curso, en la pequeña charla que les mencioné, usted va a un navegador, a cualquier navegador coloca OIAs u organismos de inspección acreditados para certificarse en buenas prácticas en manufactura ARSA y ahí se le va a desplegar un listado de los entes que usted podría tomar contacto para que pueda llamar a este proceso de auditoría. Unos ejemplos como unos nombres más comunes que se pueden manejar aquí en el Ecuador son Allianz Qualita, que es un organismo de inspección acreditado. También tenemos otros que se detallan en la lista que le menciono. Usted coloca ese apartado y se le va a desplegar toda la lista. ¿Alguna consulta adicional? Sí, dígame, Jen, ¿qué apartado le puedo repetir, por favor? Ah, sí, claro, si nosotros queremos llamar un proceso de auditoría de buenas prácticas de manufactura, vamos a cualquier navegador, colocamos organismos de inspección acreditados por el SAE para certificarnos en buenas prácticas de manufactura. Ahí les va a aparecer un link del ARSA, el ARSA ahí tiene el listado. Normalmente está entre 12 a 15 aproximadamente que existen aquí en el país. Con todo gusto, estimada Jen. Bueno, si no existen dudas adicionales, quedamos súper atentos igual al grupo de WhatsApp si requieren información adicional. El curso de etiquetado inicia, de igual vi una pregunta, inicia en este mes, es decir, la próxima semana, que sería desde el lunes 17 al viernes 21. ¿En qué horario? De 7 a 9 p.m. En ese horario se manejaría para este curso que es súper importante, muy interesante. Se va a aprender muchísimo sobre el tema de regulación, que es netamente todos los alimentos procesados. Vamos a ver todo ello. Y sin más que agradecerles por la presencia el día de hoy, me despido y que tengan una excelente noche. Asimismo, en el chat les comparto mi número para cualquier consulta adicional que tengan, pero con todo, si es algo referente al curso, sí, por favor, les comentaría que puedan escribir al grupo de WhatsApp que ha sido creado por, en este caso, el área encargada. Muchas gracias, Henry. Con todo gusto, estimada Francisca. eh, Les agradezco un montón por la presencia y eso, estimados participantes, muchas gracias. Esta sería una breve introducción
de lo referente a las temáticas que se llevarían a cabo la próxima semana. Un gusto haber compartido este tiempo con usted.